La victoria de Lepanto, 7 de octubre de 1571. ¿Qué sucedió aquel día en Lepanto? Miguel de Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto por perder la movilidad de su mano izquierda en esa batalla, nos habla de la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Pero antes de contar la batalla naval, recordaremos el contexto histórico que la desencadenó: España y Europa en el siglo XVI. Fallecida Isabel la Católica en 1504, su hija Juana empezó a reinar en Castilla, y 2 años después, al morir muy joven su marido, Felipe el Hermoso, fue declarada incapaz por una supuesta enfermedad mental, de ahí el apodo Juana la Loca. Su hijo Carlos era menor de edad, y el cardenal Cisneros, confesor de Isabel la Católica, fue nombrado regente. Fernando el Católico, rey de Aragón, accedió a gobernar Castilla hasta 1516, cuando falleció. Cisneros falleció un año después. El príncipe Carlos llegó desde Flandes y fue coronado rey de España, Castilla, Aragón y Navarra. También fue emperador de Alemania. En 1556 y hasta 1598 Felipe II sucedió a su padre como rey de España, pero Carlos I había reconocido como hijo también a Juan de Austria, nacido de una relación extramatrimonial en Alemania el año 1547. Don Juan de Austria, que había recibido una excelente preparación militar, sofocó la rebelión morisca de las Alpujarras en Granada con solo 22-23 años. Con 21, en 1568, ya había sido nombrado generalísimo de la flota del Mediterráneo, donde muy pronto manifestó ser un gran estratega. En el siglo XVI, España y Portugal exploraron, colonizaron y evangelizaron tanto América como Oriente. En el extenso imperio español nunca se ponía el sol y Europa crecía económicamente, pero estaba dividida por motivos políticos y religiosos, pues la reforma protestante de Lutero arraigaba en Europa central e Inglaterra. El Imperio Otomano había empezado en el siglo XIII, cuando Osmán I conquistó Anatolia, actual Turquía, y se proclamó líder supremo de Asia Menor. Sus sucesores siguieron expandiéndose por el Imperio Bizantino Cristiano, y en 1453 conquistaron Constantinopla, llamada Estambul ya como nueva capital otomana. El imperio incorporó otros territorios, en los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. Aunque Hungría fue llamada último bastión del cristianismo en Europa por la resistencia de Belgrado en 1456, la ciudad acabó cayendo en 1521, y Buda, capital húngara, en 1541. Con Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su máximo esplendor militar y cultural. Su hijo Selim II también buscó acrecentar las conquistas. La Iglesia Católica y la Liga Santa. En el siglo XVI la Iglesia necesitaba una profunda reforma espiritual y disciplinar. Sufrió 2 dolorosos cismas, el de Lutero o protestantismo, que se extendió rápidamente por Europa, y el de Enrique VIII, que se proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Con el paso del tiempo, el anglicanismo derivó hacia postulados protestantes. El protestantismo no triunfó en Francia, Italia ni España. En España, la reforma espiritual del clero emprendida por Cisneros fue el dique de contención. Por fin, el Concilio de Trento emprendió la ansiada reforma católica. Reforzó la formación del clero y la disciplina eclesiástica, unificó la liturgia y desarrolló la doctrina sobre la gracia y los sacramentos. San Pío V buscó aplicar el concilio durante su pontificado. Reformó el breviario y la liturgia de la misa, dignificó el ministerio sacerdotal y terminó el catecismo para párrocos. También se enfrentó a la difusión del protestantismo y a las invasiones de los turcos que desarraigaban violentamente la fe cristiana. Túnez, aliado de España, fue dominado por Argel, y un año después los otomanos conquistaron Famagusta, en Chipre. Para defender la fe, Pío V procuró aunar las fuerzas cristianas, tarea difícil con Venecia y España, pero lo consiguió, y la Liga Santa quedó constituida el 25 de mayo de 1571. Uno de esos días, mientras recitaba el prólogo de San Juan al final de la misa, hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. El Papa entendió que don Juan de Austria, con apenas 24 años, debía comandar las tropas cristianas. Fue una luz de Dios, y el Papa prometió a don Juan la victoria. En Mesina,
El obispo Odescalco dio la bendición apostólica a toda la armada en nombre del Papa. Como don Juan de Austria había recordado a quienes gobernaban la armada que debían mantener vivo en sus gentes el espíritu religioso, todos confesaron y comulgaron antes de partir. La flota fondeó en Corfú, mientras una flotilla exploraba la zona. Así iban aproximándose al puerto de Lepanto, hasta que llegó el gran día. Lepanto, 7 de octubre de 1571. Don Juan de Austria desde una fragata fue animando a los soldados. Antes de la batalla, de rodillas oró a Dios pidiéndole la victoria, y todos hicieron lo mismo. Los jesuitas y capuchinos enviados por el Papa dieron la absolución a todos. El mismo don Juan relata que entonces el mar se aquietó tanto que forzó a la armada enemiga a plegar sus velas y venir a remo. Así, la armada cristiana tuvo tiempo de ponerse en orden de batalla. Se dispusieron en 3 cuerpos. Ante las numerosas velas enemigas, algunos sugirieron reunir el consejo de guerra, pero don Juan respondió: Señores, ya no es hora de deliberaciones, sino de combatir. Los turcos se dispusieron en 4 cuerpos en forma de media luna. Cuando las fuerzas avanzaban, el viento cambió y empezó a venir del oeste. Fue una especial providencia de Dios que beneficiaba a los cristianos. 4 galeazas iban delante para abrir y desordenar las galeras otomanas. En el cuerpo central, la sultana con Ali Pasha se estrelló contra la real con don Juan de Austria. Entonces los genízaros saltaron a la proa, pero fueron barridos por la artillería. Y los cristianos saltaron a la cubierta otomana, donde los ataques y contraataques se prolongaron durante 1 hora, porque llegaban refuerzos a las 2 grandes galeras. Ali Pasha cayó herido y murió. Fue el principio del fin para la armada turca desmoralizada. Las cifras de la batalla son contundentes. Murió un comandante cristiano, Agostino Barbarigo, y 2 turcos, el gran almirante Ali Pasha y Mehmed Sirocco, pues Ulu Ali consiguió huir. De 86.000 hombres en la Liga Santa murieron 7.600 y hubo 8.000 heridos, pero de 88.000 otomanos murieron entre 25 y 30.000 y hubo 5.000 prisioneros. Además fueron liberados 12.000 cautivos cristianos. De la armada cristiana se perdieron 12 galeras y 28 más quedaron irrecuperables, mientras que de la otomana fueron apresadas 170 galeras y 20 galeotas. 130 eran útiles y 60 fueron quemadas. Pero el acierto de don Juan al equipar las galeras y sus disposiciones tácticas no bastan para explicar tan abrumadora victoria. El Papa Pío V había pedido durante meses que se rezara el rosario, devoción muy querida en la orden de predicadores de la que él procedía. Y aquel 7 de octubre, cuando salió de rezarlo en su capilla, celebró el triunfo de las tropas cristianas, que el cielo le había comunicado, pues esa noticia llegó días después. Aquel día era el primer domingo de octubre, y las cofradías del Rosario de los dominicos promovían su rezo. El Papa reconoció la intervención de la Virgen en esa victoria, y estableció la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre. Su sucesor, Gregorio XIII, la denominó Fiesta de la Virgen del Rosario y la trasladó al 7 de octubre. Igual que había hecho en Caná de Galilea por unos novios, la Virgen intercedió en Lepanto ante su Hijo por todos los cristianos.